Dios les bendiga, amados, cada uno de nuestros hermanos y amigos que se han conectado a través de la plataforma del Facebook Live. Le damos gracias a Dios que nos da esta oportunidad, este privilegio. Esperamos que una vez más usted se goce, alabado a Dios, ante la presencia del Señor y estas bellas enseñanzas. Alabado sea el Rey que vive, porque la palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía. Que si estás enfermo, el Señor te sane. Si estás desanimado, nuevas fuerzas te dé el Señor para que puedas seguir hacia adelante. Ser un amado, alabado Dios. El Señor siga trayendo su consuelo divino y su paz que sobrepasa todo entendimiento sobre cada una de sus vidas. Alabado Dios. Damos gracias al Señor una vez más. Vamos a dejar por aquí al maestro en esta noche, que es nuestro hermano amado José Antonio Cruz. Que le continúe el inicio. Alabado. Amén. Dios les bendiga, amado. Amén. Dios les bendiga mucho más. Amén. Es de grande gozo de estar aquí en la casa del Señor en esta noche, ¿verdad? Y siempre que podamos tener aquí, ¿verdad? Es de grande gozo. Sabemos que pues pasamos muchas cosas durante el día, vicisitudes, pero Dios nos dio la victoria y estamos aquí para la gloria de Él. Aleluya. Vamos rapidito, alabado Dios, a ir a las clases. Wow. Y como yo sé que ustedes la leyeron todo, aleluya. Gloria a Dios. Yo le estoy pasando, o José le está pasando ver, para que ustedes tengan, esto es para ustedes, amados, ¿ok? Ahí, según vayamos dando la clase, si usted necesita anotar algo, lo puede anotar ahí en confianza. Ese papel es para usted. Aleluya. Y como dice el título de nuestra clase, el estudio número 10, dice las plagas, señales de los tiempos. Y es bueno que esa coma esté ahí. Aleluya, porque mucha gente como que lo lee de rapidito y como que no le da sentido, ¿verdad? Son plagas, señales de los tiempos. Y ya mismo vamos a entrar a qué usted cree lo que es plaga y eso. Vamos a la base bíblica que se va a encontrar en Éxodo 9, del 13 al 16, Salmos capítulo 64, de los versículos 6 al 9, y Lucas 21, de los versículos 8 al 11. If you want to follow us, we're going to be reading our scripture for today. Is going to be in Exodus chapter 9, verses 13 through 16, Psalms 64, chapter 64, verses 6 through 9, and Luke chapter 21, verses 8 through 11. It says plagues, signs of times, ¿verdad? ¿Así es que dice en inglés? Ok. Todavía me acuerdo. Gloria a Dios. La lectura antifonal de cómo sigue, amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pensé en el momento que me habían dejado solo. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo olvidaré esta vez todas las plagas sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para encontrar en ti mi poder, y para que tu nombre sea anunciado en toda la tierra. Salmo 64:6 dice: y quieren quitarles, hace una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Dios le dirá de repente serán sus plagas. Sus propias lenguas lo harán a él, se espantarán todos los que lo vean. Entonces temerán todos los
y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Y Lucas 21:8 lee, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando llegáis de guerra y de bendición, no os alarméis, porque es necesario que las cosas acontezcan primero, pero el fin no sea inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, todos. Y habrán grandes terremotos en diferentes lugares, y hambre y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Amén. Aleluya. Los objetivos de esta clase, amado, número 1, comprender los juicios de Dios y cómo se relacionan con el fin de los tiempos. Interiorizar el carácter de los cristianos en el contexto de los juicios de Dios. Y número 3, modelar la conducta cristiana que es propia de los hijos de Dios. Hermana, alabado Dios. Maricel, ¿qué dice el pensamiento central? Deben de asombrarnos por las pestilencias que han venido a la tierra. Debemos saber que todo ello es cumplimiento de las profecías del fin. Amén, aleluya. Y el texto áureo vamos a dárselo al hermano Darío. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Amén, Lucas aleluya. 21:11. Poderoso Dios. Cuando hablamos de plaga, amado, a todo el mundo le llega un pensamiento a la mente. Y cada uno de nosotros tiene, ¿verdad? Si yo digo, ¿qué usted cree que es una plaga? Usted puede ir a la palabra de Dios inmediatamente y se acuerda, ¿verdad?, de las 10 plagas que Dios envió a Egipto, que ya mismo los vamos a tocar. Ustedes tienen en sus manos un papel que habla de esas 10 plagas que ocurrieron. Ahora, hubieron muchas veces o muchas ocasiones en la palabra del Señor, que ya mismo lo vamos a tocar también, que habla también de diferentes plagas que vinieron a seres humanos o a naciones, ¿ok? Por causa de la desobediencia o porque provocaron la ira de Dios. Aleluya. Por ejemplo, si vamos a Génesis 17, cuando Abraham y Sara van a Egipto, por haber mentido, haber dicho que ella era la hermana en vez de decir que era la esposa, a aquel faraón, Dios le dijo que a él y a toda su casa le iba a dar plagas terribles. Pero gracias al Señor, pues no sucedió así. Él entregó a Sara, ¿verdad? Pero lo que venía eran plagas, y esa es una de las primeras plagas que se menciona en la Biblia. Textualmente, yo digo, mientras estaba leyendo esto, que la peor plaga llegó a la humanidad cuando el hombre desobedeció a Dios. Que esa fue la que todavía está dando batazo por ahí, como decimos ahora en buen puertorriqueño. La desobediencia acarrió que pecáramos, o que pecara el humano, ¿verdad?, y fuera destituido de la gloria de Dios. La separación de Dios. Alabado Dios. Pero esa es una de las primeras plagas que se... ¿Y qué conocemos de plagas? Dice que las plagas son castigos que Dios inflige al hombre. La mayor parte de las plagas mencionadas en la Biblia son epidemias o enfermedades, pero el castigo es en ocasiones de otro orden. No es necesario que una enfermedad tenga un carácter prodigioso para que constituya una plaga. Una infracción de la ley divina con respecto al uso del cuerpo en general o de la sexualidad en particular, e incluso un comportamiento inconsistentemente antihigiénico sin relación patente con la moral puede comportar una plaga contra
los que así atentan contra la santidad del cuerpo. Y como dije, una de ellas, o una de las primeras, se podía hablar de Abraham, ¿verdad? Cuando bajó a Egipto. Otras fueron pues las 10 plagas. Otras podemos hablar cuando el pueblo murmuró contra el maná, en número 11:33. También usted sabe que allí hubo plaga. También a los 10 espías que no entraron, que, ¿verdad? Hizo morir los 10 espías que hablaron mal de la tierra prometida. Dios los aniquiló allí mismo también. Eso se considera plaga. Y por ahí podemos hablar de muchos otros. Hay muchas otras maneras o tipos de plagas que se pueden hablar. Alabado Dios. Mi alma te alaba. Las señales. Cuando hablamos de señales, amado, ¿qué estamos hablando? Alguien que levante la mano y me lo diga rapidito. No se peleen. Uno nada más a la vez. Ensayos, augurios, ¿Ok? o marcas o indicios. ¿Ok? ¿Alguien más? Cuando yo le digo señales, si usted va a predicarle a alguien en la calle y usted le va a decir de las señales y del fin del tiempo, ¿qué usted le está hablando a esa persona? Marcas. Acontecimiento, ¿verdad? Dice la hermana. Marcas. Mensaje. Un mensaje, ¿ok? Basically, it's something to give them awareness. Ok, so dígame una de las últimas que ustedes sepan. Hay un montón. Dígame. Si ustedes leen noticias o escuchan noticias o leen las noticias de internet, usted va a saber que hay muchas de ellas. Hambres. ¿Ok? Hambres. Hay hambrunas. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Ok? Muerte. Amén. Ahora la plaga esta que tenemos, hermanos, del campo. Esa es una. ¿Ok? ¿Ustedes escucharon del volcán que estalló que hizo erupción en Nicaragua? ¿Ustedes escucharon del río que se volvió rojo en Rusia? Como si fuera sangre. ¿Ustedes se acuerdan las lunas de sangre que hubieron? Que se llenaban, ¿verdad? Parecían como si estuvieran llenas de sangre. Todas estas señales vienen así. Y eso lo vamos a tocar ya mismito. Por eso es que el Señor Jesús dijo que nadie os engañéis. Y eso vamos ya mismito. Dice la palabra del Señor, aleluya, y dato cerca de este tema, amado, que juicios divinos más severos están por venir en estos postreros días, pero los creyentes, nosotros, amados, que tienen fe en Cristo, están seguros en Él. ¿Quién lo cree? Amén. Gloria a Dios. Dice el autor o autores, Éxodo, es atribuido a Moisés. Los salmos tienen varios escritores. David escribió la mayoría de ellos, ¿verdad? El Evangelio de Lucas fue escrito por el mismo autor, del mismo nombre, el doctor Lucas. Personajes: Dios, Faraón, Moisés, el salmista, Cristo, nuestro Señor y los creyentes. Fecha: todas las fechas son aproximadas, amado. Éxodo fue escrito entre 1440 a 1400 antes de Cristo. Los salmos fueron escritos entre el 1000 y el 400 antes de Cristo. Lucas alrededor del año 59 después de Cristo. Lugar: Éxodo fue escrito en el desierto de Arabia. Los salmos probablemente, alabado Dios, en Jerusalén y otros en Babilonia. Lucas probablemente fue escrito en Cesarea. La epopea de nuestro estudio son 3 partes. Dios trajo plaga a Faraón para dejarles libres, para que dejara libres a los israelitas. Número 2, la plaga sobre los impíos producen temor de Dios en los hombres. Número 3, Cristo anunció las plagas como señales de los últimos tiempos. Alabado Dios. Dios tiene diferentes métodos para hacer entender a los hombres cuando no entienden. Él envía juicios sobre severo hasta que logra su objetivo, ¿verdad? O el objetivo deseado. Uno de estos métodos que ha usado a través de la historia está relacionado con las
plagas. Vamos a ver en este estudio, amado, cómo las usó en Egipto durante los últimos días de los israelitas en aquella tierra. Y el Señor logró su propósito. Faraón tuvo que dejar ir libre a los hijos de Israel. A veces, amado, Dios ha enviado diferentes plagas para humillar a las personas altivas que han usurpado el oficio de otro o han mentido, como aconteció con el rey Usías o Azarías, si lo leen según los Reyes, y con Jesse respectivamente. Este rey, amado, Dios lo puso en gracia porque estaba haciendo las cosas bien. Dice que cuando él comenzó su reinado iba de acuerdo a como Dios, ¿verdad?, obedecía a Dios. Pero llegó a tanta fama, a tanto poder, y Dios lo puso en gracia que como que se le subió la cabeza. Y tanto así que se atrevió a ir a coger un incensario, a meterse a donde no se suponía que estuviera, a ofrecer incienso a Dios. De allí los sacerdotes los trataron de sacar, y como él se creía que él era el rey, Dios le dijo: no te preocupes. No le hizo caso a ellos, y de momento lo primero que le vieron a los sacerdotes fue que la frente se le llenó de lepra, y lo sacaron inmediatamente de allí, y él murió leproso. Con todo y que él comenzó su reinado obedeciendo a Dios y haciendo bien las cosas, por eso fue que él fue leproso, porque se le subió la cabeza, se puso bien altivo. No importó todo lo que él había hecho, la altivez lleva a eso. Alabado Dios. Y Jesse, sabemos, ¿verdad?, que después que el profeta le dijo a aquel hombre, ¿cómo es que se llama? Anamán, de ellos. Te debo algo, ese hombre está molado. Naamán, mira, el mismo profeta le preguntó, ¿verdad? Yo acá parafraseando, ahora vamos a estar cobrando por lo que si Dios ya le había dicho a él que, acuérdense que todas estas cosas que tiene esta gente, el vestido, lingotes de oro, dinero, comida y todo eso, de todas estas tierras extrañas, son dedicadas a ídolos. ¿Cómo el profeta iba a coger algo de, si eso viene de Dios? Primeramente, la sanidad se la dio Dios. Él fue solamente un vaso. Y le dijo que no, pero allá va Jesse. ¿Y qué le sucedió a Jesse? Le dio leprazo. La misma lepra, dice la palabra de Dios, que tenía Naamán, se le pegó a él. Terrible, ¿no? Desmayado. La escritura de los salmos escogida aquí anuncia que al Señor no se le pasará inadvertido el corazón pecaminoso de los malos, sino de repente estos se hallarán bajo el castigo divino. Así se hará una solemne advertencia a los hombres sobre la grandeza y el poder del Señor. Dice que Cristo anunció que cuando estemos cerca del fin, el mundo estará convulsionando. Dice que será manifiesto el gemido de la creación, la cual espera su redención. Eso lo dice también en Romanos 8, 19 al 23, que dice que gime la tierra, anhelando y deseando la manifestación de los hijos de Dios. Porque sabe que una vez la manifestación de los hijos de Dios suceda, cerca está su redención también. Cerca está que va a ser el cielo. La tierra sabe que va a ser nueva. Gloria a Dios. Pero también el hombre será testigo de las plagas mortíferas, cual no había sido conocido antes. Ahora nuestros ojos están viendo el cumplimiento exacto de lo que Cristo profetizó. Mas debemos discernir que el propósito de Dios no es destruir al hombre, sino llamarlo a arrepentimiento. Al observar estas cosas debemos saber que el Señor está a las puertas, ¿verdad que sí? Alabado Dios. Dice que Senda de Vida brinda el presente estudio con la convicción de que la iglesia contemporánea necesita ser, ¿cómo es?, despertada. La Biblia enseña que todo el que tiene la esperanza en Cristo, ¿verdad?, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por lo tanto, tenemos, ¿verdad?, que hablar de estos temas. En la parte dice que Dios trajo plaga a Faraón para que dejara libre a la israelita. Ahora,
nosotros sabemos esta anécdota y sabemos, aleluya, por lo que sucedió. Y mucha gente, si no lo conoce, mire, porque ese Éxodo, métase en la palabra de Dios para que usted vea que es un proceso. ¿Okay? Esto no fue repentino, esto fue un proceso para que este hombre dejara ir a este pueblo. Quizás si no se hubiera endurecido su corazón, aunque Dios mismo, ya mismo lo toca, fue quien endureció el corazón al faraón. Pero, como dice la palabra, quién sabe si se hubiera arrepentido genuinamente y hubiese hecho, ¿verdad?, que dejara ir al pueblo como él, pero no iba a ser así. Había un propósito, amado, con todo esto. Dice, las 10 plagas que yo les di en los papeles, dice que la sangre, las ranas, ahí dice mosquitos, pero son piojos, moscas, ganado, úlceras, granizo con fuego, porque tampoco fue granizo ese de, no, aquello eran peñones así grandes con fuego, langostas, y no es de las que venden sí, estamos hablando de los chapulines, ¿ok? Créame que si hubiera bajado de esa langosta hubiésemos estado hablando de otra cosa. Tinieblas y la muerte de los primogénitos. Hebreo se traduce aquí de Ibri, que significa Heberita o descendiente de Heber. Y mi nombre, el nombre del Señor usado aquí en Éxodo 9 es Shem. Implica autoridad, carácter célebre, conocido, fama, famoso, ilustre, renombre. Las plagas sobre Faraón traerán libertad a los israelitas para servir a Dios. El trato de Dios con Faraón contiene lecciones, ¿verdad?, para nosotros que nos hacen reflexionar, amado, del poder divino de Dios para quebrantar corazones endurecidos. Y como leímos en el versículo 13, la responsabilidad entregada a Moisés. Los siervos de Dios necesitan estar a solas con Él para escuchar su voz y para saber en qué manera debían servir al Señor. La gestión que debía hacer Moisés, ¿verdad?, frente al faraón requirió ir diariamente a la presencia de Dios para obtener dirección clara. Moisés tenía que ir a donde Dios todos los días para saber qué es lo que estaba pasando, sintonizarse, ¿verdad?, con el Señor. Y una vez, ¿verdad?, Moisés tenía ese mensaje, debía ir y ser obediente, porque no era mensaje de Moisés, sino que era de Dios mismo. Tenía que írselo a dar. Los faraones pertenecían a una dinastía, ¿verdad?, que no tenía respeto por la vida ni por nadie. Ellos eran los dioses, y el que no se alineaba, lo aniquilaban. Dios guardó a Moisés en todo esto, amado, porque aún cuando él fue, ¿verdad?, supuestamente uno de los príncipes, aunque después no quiso que fuera llamado hijo, ¿verdad?, de la hija de Faraón, pero estuvo entre medio de ellos, cuánto más no le iba a pasar, pero Dios lo guardó. Dios guardó a Moisés en todo esto. Muy bien lo hubieran podido aniquilar ahí, pero cuando hay propósito, cuando Dios te va a usar, cuando Dios me va a usar, Dios nos va a guardar y Dios nos va a llevar. Él da instrucciones específicas y cuando uno le obedece y las lleva, Dios se manifiesta y se glorifica. Dice que debemos aprender que Dios nos protegerá de los adversarios hasta que cumplamos el propósito por el cual hemos sido llamados, lo que estaba diciendo ahora. La segunda parte de este versículo podemos ver que el mensaje que Moisés debería entregar no era un por favor, ¿verdad que no? ¿Qué fue lo que le dijo? Fue un mandato. Le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Fue una orden que Dios mismo le dio, aleluya, a este hombre. Y cuando Dios habla, créeme que hay que hacer caso. Dice que, exacto, Dios le da a los reyes un tiempo, la oportunidad, ¿verdad?, de trabajar en su plan divino. Porque ¿quién es el que pone y quita reyes? Dios. Dios mismo, aleluya. Y presidentes también.
Alabado Dios. En su plan divino de bendecir a su pueblo. Si no aprovechan esta oportunidad, entonces deben recibir la dureza de la mano de Dios. Cuando hay hombres que están a favor, ¿verdad?, o se someten a Dios, aunque sean impíos, amados, hayan gracia delante de Dios y Dios los prospera y los ayuda. Pero cuando hay alguien que no es, que dice a Dios y no está con Dios y no quiere saber nada de Dios, créame que su reino no va a perdurar. Alabado Dios. Y hasta el momento Moisés y Aarón entraban, ¿verdad?, a la presencia de Faraón. Y sabemos que, aunque cada vez que ellos estaban, porque cuando estamos hablando aquí, para resumir, porque el tiempo avanza, amado, nosotros conocemos esta lección en particular. La lección dice que esta es la quinta, pero en sí es la séptima. Eso es un error que hubo ahí. Esta es la séptima plaga que iba a caer sobre ellos. Y Dios le había dado una encomienda a Moisés y a Aarón. Dios protegió, pero ellos tenían que ser obedientes, como dijo la hermana Iris. Tenían que ir a dar este mandato. Dios le había dado la oportunidad a este hombre para que él pudiera decir una vez, pues está bien. Aunque con la señal que le hizo con la víbora y eso, lo que hicieron fue que se mofaron, ¿verdad? Y su corazón, Dios ya se lo había dicho en el capítulo 4, si usted lee en Éxodo 4, ya Dios había dicho lo que había sucedido a Moisés. Él sabía lo que iba a pasar. Pero con todo eso dice la palabra de Dios luego que Dios iba a endurecer el corazón del faraón. Y eso lo vamos a entrar ya mismo también. No quiero adelantar, pero es que es algo increíble. El inciso B lo habla así, que Dios escogió a este hombre no para que el faraón fuera grande, sino que Dios lo escogió porque a través de él Dios se iba a glorificar. Dios iba a dejarse ver latente a través de este hombre, a través del pueblo de Israel. Si no, pregúntale a Rahab, pregúntale a todos los pueblos que había alrededor después de que el pueblo de Israel se fue, que el corazón de cada uno de ellos estaban atemorizados, cada uno de ellos estaba que cada vez que escuchaban que Israel salía a marchar de un lado a otro estaban atemorizados. Tanto así que aún allá en Jericó se escuchaba y se vieron, porque cuando entraron aquellos dos espías, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Qué fue lo que ¿Qué fue lo que les dijo Rahab a los dos espías? Se acordaron de ella cuando Con respecto al pueblo de Dios y lo que Dios hizo con... que ella tenía temor por como Dios se manifestó. Ok, vamos por ahí. Ellos escucharon de las grandezas de lo que Dios había hecho y el corazón de Jericó estaba ya atemorizado. Estaban con tanto miedo que ella misma se lo testificó. Hemos escuchado lo que sucedió desde que salieron de Egipto. Todo lo que Dios, su Dios, había hecho. Ya todos aquellos pueblos estaban atemorizados. No fue cualquier cosita lo que sucedió y Dios usó al faraón para él glorificarse, como dice el inciso B. Ahora, hermano, también debemos entender, y esto no lo dice la clase, pero también debemos entender que ya de un principio también el mismo Dios conocía el corazón del pueblo de Israel y sabía de antemano cuál iba a ser la actitud del pueblo como tal una vez hasta lo hubiese liberado. Porque si bien endureció el corazón de Faraón para dejar ver al mismo pueblo lo que Dios podía hacer con el corazón de Faraón, también así sabía de antemano que el pueblo en algún momento iba a ser desobediente. O sea, que una cosa también lleva a la otra. Amén. Gracias, hermano Juan. Dice, nos conviene comprender que Dios es insistente en su trabajo de liberar al hombre del pecado para llevarlo a ser su siervo. Por tanto, todo lo que resista a ese plan de redención queda bajo la orden de la ira de Dios.
Por eso fue que el corazón de Faraón y el de sus siervos y su pueblo recibirían las plagas enviadas por Dios, porque no quisieron hacer caso a la palabra de Dios. Y cuando alguien, como estábamos diciendo al principio, rechaza lo que Dios dice, mire, lo que viene después es un azote. Dice que en estos dos versículos demuestran la forma diversa, ¿verdad?, que Dios usa para tratar con sus enemigos hasta hacerle ver el poder único que pertenece al Señor. Y está hablando del versículo 15 y 16. Dios podía eliminar al faraón en esos momentos. ¿Quién lo cree? Que lo podía aniquilar allí mismo, ¿verdad que sí? No tiró todas esas plagas. No podía quitarle el aliento de vida y matarlo ahí mismo. Pero lo dejó vivo. Lo dejó vivo para que él fuera testigo, él también, de las grandes cosas y de lo grande que era nuestro Dios. Y de lo grande que Él es, porque Él fue, es y sigue para siempre, aleluya, siendo Dios. Aquel pueblo se iba a acordar de quién es Dios. No tan solamente los israelitas, Egipto, África y todos los continentes iban a saber quién es Dios. Porque todavía aún los que no son cristianos hablan de estas 10 plagas que cayeron en Egipto. Aún las personas que no saben o no conocen, pregúntenle a cualquier inconverso: oh, ¿tú te acuerdas de las 10 plagas? Oh, sí, le dicen el relato completo. Hasta este día. Así de grande es nuestro Dios, que todavía hasta el día de hoy se habla de esas 10 plagas. Dios lo usó para Él glorificarse, para que aquel pueblo y todos los pueblos de la tierra supieran quién era Dios, para que a través de los siglos de la edad todo el mundo se acordara. Pero Él lo pudo haber matado, pero no lo hizo. Alabado Dios. La advertencia que Dios le dio a este hombre fue una oportunidad que le dio y no lo escuchó. Dice que Dios pudo haberle destruido, pero no lo hizo originalmente, porque a través de la plaga el Señor tenía un propósito especial con su propio nombre. El versículo 16 dice, y dejen claro que Dios había determinado usar la misma dureza del corazón del faraón en favor de su gloria divina. Podemos recordar, amado, que en Éxodo 9:12 Dios mismo había endurecido el corazón a faraón, ¿verdad? Alabado Dios. En verdad, el corazón de los reyes está en las manos del Señor, como habíamos dicho al principio. Los creyentes no debemos alarmarnos cuando alguna autoridad procede con dureza en contra de nuestra iglesia, ¿verdad? O la iglesia del Señor. Cuando vienen contra usted, que son antipáticos, son duros, que no los tratan y todo eso, mire, no se preocupe, quédese confiado en el Señor, que el Señor lo va a hacer vencer. No importa qué autoridad, no importa quién es, Dios puede obrar, puede tocar el corazón de esa persona o de las personas o de las entidades para darle la victoria a usted y a mí también. Dice que el poder de Dios se mostró en Faraón más sobrenaturalmente cuando el mismo, ¿verdad?, le pidió a Moisés y Aarón 2 veces que oraran para que Dios quitara las plagas, y luego pidió que también oraran por él. Y sabemos, ¿verdad?, que como quiera después no se repitió, pero le pidió a ellos que oraran a Dios por él y para que cesaran las plagas, y Dios escuchó. Alabado Dios. También podemos hablar de rey Herodes, ¿verdad? Porque tanto podemos hablar cuando los reyes se ponen duros así de corazón. Herodes mismo no persiguió a los cristianos y a la iglesia del Señor. ¿Y qué pasó? Él murió, ¿verdad?, comido de gusano. Mientras que la palabra del Señor seguía creciendo y la iglesia también. Podemos hablar también de un rey que fue humillado por Dios mismo, el rey Nabucodonosor. En Daniel 4, ¿verdad?, se ensoberbeció, se puso bien altivo,
yo soy el rey, mira todo lo que, all the stuff, mira todo lo que yo he creado, mira todo lo que estaba, mire, que si lo pinchamos. Pero ¿qué hizo Dios? Él le acordó de quién era Dios y lo puso a comer pasto por 7 años, como las bestias. Yeah. Como dice hermana ahí, se volvió de sí, no estaba como loco y pegó a comer y él va como las bestias por 7 años. Así mismo es. Chequense, Daniel 4. Tremenda lectura ahí. Y estos son de personajes, hay 2 o 3 más, pero estos son personajes, ¿verdad?, en la palabra de Dios que podemos ver de la dureza de su corazón. En verdad, a causa del corazón endurecido del faraón y el quebranto de Dios produjo en él la buena fama del nombre del Señor. Se conoció en toda la tierra. Como habíamos hablado, si no, pregúntale a Rahab. Dice Rahab la ramera, sabemos que aquellos portentos de Dios hechos de Egipto habían sido conocidos en países extranjeros. Mire, ¿cuántos años tuvieron los hijos de Israel caminando en el desierto? 40 años. 40 años, ¿verdad que sí? 40 años. Ya ellos habían sabido lo que había pasado allá en Egipto, pero 40 años y todavía esa gente se acordaba de lo que había pasado en Egipto. Y cuando pegaron a marchar hacia Jericó, si usted lee todos los reyes y toda la gente que ellos derrotaron por el camino hacia allá, estoy hablando de una cosa tremenda. Reyes que eran poderosos, reyes que se unieron tratando y no pudieron, porque cuando está Dios entre medio, o cuando Dios va, como dice Jehová Nisi, nuestro estandarte, He is our banner, cuando Él va al frente de nuestra batalla, no hay quien te haga frente. Hermano Cristian, usted me iba a decir algo. No. Okay. I was pointing, saying that no matter what comes in our way, as long as we got the banner, nothing. So, por eso mismo que, como dice, Dios trajo plaga a Faraón para que dejara ir libre a los israelitas, pero Él lo usó también para Dios mismo glorificarse, amado. La segunda parte nos dice que las plagas sobre los impíos producen temor de Dios en los hombres. Es ver, alabado Dios. Dice, alabado sea tu nombre. Y ahora vamos a estar tocando los salmos. Salmos 64, del 6 al 9. Alabado Dios. El tema de las plagas fue mencionado en el himnario de Israel. El libro de los Salmos contiene mucha referencia a los juicios divinos sobre los pecadores impedernidos. Dice el verso 6, alabado Dios, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Nos revela un tanto la identidad y procedimiento de los enemigos de Dios. Los impíos son especialistas en elaborar cuidadosamente sus planes malvados. ¿Se acuerda de Judas? ¿Cómo bien él planeó eso? ¿Verdad que sí? Detalle por detalle, cómo él lo iba a hacer, cuándo lo iba a hacer, cuánto le iba a costar a aquella gente por... y cómo lo iba a entregar. Todo fue algo bien detallado, ¿verdad que sí? Inquirir la iniquidad e investigar exactamente cómo lleva a cabo la maldad todavía es manifiesto de los enemigos del Señor. Nosotros debemos recordar que el Señor nos ha enviado como cordero en medio de lobo, amado. Por tanto, debemos ser prudentes en el trato de los adversarios de Dios, como dice Mateos 10:16. Y la segunda parte de este versículo deja ver cuán profundo es el corazón de estos perversos. Solamente Dios puede escudriñar los pensamientos del hombre. Podemos dar un ejemplo de Simón el fariseo. Dice, en su mente estaba haciendo un juicio injusto sobre Jesús, pero el Señor
conoció sus íntimos pensamientos y le dio una lección sobre la hipocresía con que trató al Señor. Contraste ¿verdad?, de la sinceridad de aquella mujer pecadora que había venido a él arrepentida. Debemos pedir discernimiento en nuestro trato con los malvados, que nos dé discernimiento, amado. Eso es todo. Cuando usted ore por la mañana y vaya a salir, aparte de que lo proteja y eso, que le dé discernimiento, que lo ayude a determinar qué es lo que, ¿verdad?, qué es lo que se menea, porque muchas veces con nuestros ojos carnales uno no lo va a ver, pero ahí está el Espíritu de Dios, le va a dejar saber a uno, ¿verdad?, qué es lo que hay, o que con qué fin viene esa persona, lo que sea, porque se pueden sonreír, pero por dentro lo que tienen es una víbora, lo que tienen es veneno. Alabado Dios. La explicación anterior sirve de contexto para hacernos ver. Alabado Dios. En el versículo 7, porque ellos habrían de recibir repentinamente los castigos de Dios. Carlos, lee ese versículo 7 a ver qué es lo que dice. Del Salmo 64. Mas Dios lo herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Amén. Gloria a Dios. Ven, es de repente el castigo de Dios. La Biblia nos enseña que los juicios de Dios son justos. Siempre que lo ejecuta tienen un justo motivo para hacerlo. Dios es amor. Yes, Él es amor. Pero se olvida la otra parte. Pero Él también es fuego que consume. Él es juez, justo, dice la palabra también. Dan una analogía. Usted tiene dos hijos. Uno hace algo bien y el otro no. Uno saca una nota y el otro no. ¿Usted va a recompensarlo los dos de la misma manera? ¿Verdad que no? Usted va a recompensar el que es obediente, el que hace y el otro pues lo va a aconsejar, le dice, mira mijo, te estoy hablando porque te amo, quiero que haga esto y esto y esto así. Dios no puede bendecir a todo el mundo de la misma manera. No puede hacer, ¿entiende?, como el pío y tal, no. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. ¿Alguna pregunta, duda, amado? Este es el momento, antes de seguir. Debemos caminar, amado, con temor y temblor hacia Dios. Pues Él es el que ha sido, por Él hemos sido salvos. Y alabado Dios. No nos exonera de la disciplina del Señor si ofendemos la santidad de Dios con nuestros hechos. Él nos va a llamar a amado, nos va a reprender porque Él ama. ¿Verdad que sí? Como estábamos hablando. Pero si nos arrepentimos de corazón, Él nos va a perdonar. Si nos arrepentimos genuinamente, el Señor nos perdona. Dice que abogados tenemos para con el Padre. Dice, hijito mío, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si no pecares, dice la palabra de Dios, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si nosotros realmente nos arrepentimos, Dios es juez justo y a través de la sangre preciosa de Cristo nos perdona, nos lava y nos limpia. Inciso de esta segunda parte. Acuérdense que Dios va a castigar al enemigo. Siempre lo va a castigar. El espanto que cazará las plagas producirá temor de Dios. Como hablamos, amado, ¿cuánto temor no hubo en esta gente que cuando pegó a suceder estas cosas? Muchos se mofaron. Mucha gente estaban como que, esto es lo otro. El salmista hace un recuento de todas estas. Cuando usted lee el Salmo 64 completo, ¿okay?, usted puede ver que es un recuento hay una parte que es un recuento de esto que sucedió en Egipto. Alabado Dios. Hay que recordar. Mi alma te alaba y te glorifica. Bendito sea Dios. Amén.
Cuando él habla que inquieren en iniquidad y hacen investigaciones exactas en el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo, mas Dios lo herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas lo harán caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres, anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Aleluya. El salmista fue bien específico. El que no le sirva al Señor de repente va a venir y mire, es algo terrible. Lo dice ahí mismo, que lo verán y se espantarán. Alabado Dios. La idea es que su propia lengua testificará contra ellos. Y lo vemos a diario, amado. Lo vemos a diario. Vemos con esta gente que sus propios dichos los enjelan y sus propios dichos, aleluya, algunas veces o muchas veces le causan daño a ellos mismos, le causan enfermedades a ellos mismos, porque lo más malo es levantarse en contra de un hijo o una hija de Dios. La gente no acaban de entender, y no estamos hablando de la casa de Dios, sino de los que están fuera. Y es duro cuando alguien se levanta en contra de la iglesia. No le va a ir bien, no le va. Imagínense aún los que están adentro, que se tratan de levantar en contra de su hermano y pegan a hablar mal de su hermano. Mire, eso tampoco le va a ir bien, porque usted está atacando al mismo cuerpo. Y se acuerda lo que pasa con el cuerpo. Cuando hay algo así que se trata, en vez de ser miembro, se convierte en un virus o un cáncer. ¿Y qué hace el cuerpo? Lo tiene que extirpar, lo tiene que sacar para poder sanar el cuerpo, ¿verdad que sí? Alabado Dios. Dice, por ejemplo, la ira de Dios se encendió contra Elifaz y sus dos compañeros porque no había hablado de él lo recto como lo había hecho Job, como estaba hablando el pastor el domingo en su prédica. Alabado Dios. El salmista resalta, como estábamos diciendo, el espanto que causará a los hombres el ver cómo los enemigos de Dios quedarán heridos, plagados y caídos. ¿Se acuerda de Jesse? ¿Qué usted cree? Porque no fue a él nada más. ¿Ok? Eso fue algo terrible. Dice, siempre es sorprendente caer, siempre es sorprendente caer en la mano de un Dios vivo, como dice Hebreos 10:31. Es un mensaje directo para la conducta cristiana, para advertir a los santos sobre la necesidad de estar piadosa y en obediencia a Dios. Sabemos que ese versículo 9 Dios usa para enseñar su temor. Nos referimos al su trato duro contra los rebeldes, para que otros advierta el peligro de imitar a los humanos. Mire, usted sabe que el propósito de Dios, aleluya, cuando usted lee lo que leemos de Egipto, no era para destruirlo. Ellos muy bien podían arrepentirse y dejar el pueblo, pero como no lo hicieron, y como Dios que conoce todos los corazones, mire, se lo endureció más todavía y lo iba a coger de ejemplo para Dios mismo glorificarse. No lo mató inmediatamente para que él también viera quién es Dios, que todos aquellos dioses que ellos le servían no eran nada, y aquel pueblo que estaba con el faraón iba a pagarle el precio. Pero aquellos que sí temieron, porque si ustedes ven la palabra, dice que había mucha gente que salieron con ellos de allí de Egipto, no solamente los hebreos, sino otras personas también salieron con ellos. Había gente que temieron a la palabra de Dios. Y ustedes saben, cuando leemos a través de toda la palabra y en nuestro diario de vivir, que Dios es juez justo y le va a pagar, ¿verdad?, a los que son sus enemigos. ¿Quién sabe quién es Hugo Chávez? Ahí sí. No repitan lo que diga ese impío, porque no, pero ¿qué fue lo que le pasó? Cáncer. Provocó la ira de Dios, Cáncer. y donde mismo dijo que, ¿verdad? Y ahí mismo le sucedió el cáncer. Y no fue
por años fue fulminante. Lo mismo le ha pasado a cuanto dictador que usted pueda pensar que ha muerto, ha ido, o ya ni se escucha, como Castro. No es tan solamente por la vejez, ese es otro. Raúl va por el mismo lado también. Artistas, toda persona que se ponga de enemigo de Dios no le va a ir bien. Alabado Dios. La tercera parte, hermano. Podemos hablar, mire, aquí, como también mencionó el pastor en la prédica del domingo, Ananías y Zafira. Mucha gente dice, no, esto fue la gracia. Ananías y Zafira, ¿qué fue? Eso fue la gracia. Eso fue la gracia. Que se atrevieron a mentirle al Espíritu Santo sin tener que hacerlo. Y cayeron muertes. Hay que tener, mira, la Biblia revela como aquel juicio trajo gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que vieron aquellas cosas. Lo que le sucedió a Ananías y a Zafira, no estamos hablando nosotros de eso hoy. Debe causar temor de Dios en nosotros. Si no, hay que chequearnos. Si no, hay que chequearnos. Me incluí también. Hay que chequearnos. Nos tenemos que chequear. Cristo anunció las plagas como señales de los últimos tiempos. Dice que el diante de los falsos cristos, una lista de los falsos cristos que enumeró, ¿verdad? Gamaliel. ¿Quién conoce a Gamaliel? Que salió en Hechos, aleluya, capítulo 5. ¿Quién se acuerda quién es Gamaliel? Capitito. Era a donde Pablo se sentaba, ¿verdad?, a los pies de él. Era un gran doctor de la ley. Este hombre, cuando fue a dar en el capítulo 5, hablando, ¿verdad?, de aquellos discípulos que los mandó a sacar, y allí al frente de todos aquellos hombres supuestamente religiosos, se espérate. Aquí hubo un hombre que se llamaba Teudas, y como él habían como 400 que se levantaron. ¿Dónde están ellos? También se levantó Judas el Galileo, ¿verdad? ¿Y dónde están ellos? Así como se levantaron, así mismo se desperdiciaron. Él se fue y todo. Pero estos hombres, ¿qué tal que si de verdad es de Dios y ustedes lo que están haciendo? Esto soy yo parafraseando. Como Dios usó en ese momento a ese hombre, ¿ok?, para traer conciencia a aquellos hombres. Como quiera, soltaron a los discípulos y los soltaron. Le dijeron que no predicaron más en ese nombre. Y miren qué caso le hicieron, que todavía gloria a Dios que no le hicieron caso, porque nosotros estamos aquí alabando a Dios. Aleluya. Estamos hablando de eso. Cristo nos dijo que es pruebe que no seamos engañados al final. Mire, hemos escuchado, amado, para poder terminar, que ya la hermana Dori nos va a tocar la campanita otra vez. Déjame ponerme esto. El Señor nos dijo en su palabra que teníamos que... El Señor nos dijo en su palabra que no fuéramos engañados. ¿Ok? Y muchas veces, y podemos verlo a través de las edades, o de los tiempos, las décadas, como muchos de los hermanos han sido engañados. Base, fundamento, la palabra. Si usted está metido en la palabra de Dios, si su base y su fundamento es Cristo, no va a ser movido. No se descuiden, no nos podemos descuidar, porque cualquier viento de doctrina va a tratar de sacudirlo, pero si usted sabe la palabra del Señor y usted está ahí cimentado en Cristo, no lo va a poder ser. Mira, ¿viste aquella señal? Ahí está Jesús. Jim Jones se crea aquí, de Correct. ¿Verdad, pastor? Correct. Los de
¿Cuánta gente nos han dicho que son Cristo? Pero dice el mismo Señor que todas estas cosas tenían que suceder. Terremotos, pestilencias, hambrunas, iba a haber caos en la atmósfera, iba a haber señales, pero todavía no era el tiempo. No deje que las personas vengan a tratar de engañarla, usted la va a refutar, mire, no con sus palabras, sino con la poderosa palabra de Dios. Y usted se va a quedar afianzado en esa palabra. Cristo mismo nos lo dijo, que muchos iban a tratar de venirnos a engañar, pero que no fuéramos engañados. De la única manera que no podemos ser engañados es que si sabemos y conocemos lo que dice la palabra de Dios, tenemos que afianzarnos en esa palabra para no ser engañados. Muy bien dice la palabra que ni el día ni la hora nadie la sabe sino el Padre, como dice en Mateo 24:36, que van a hablar de guerra y rumores de guerra, como estaban diciendo ustedes anteriormente. Y va a haber pestilencia, amado, y va a haber señales en los cielos. Mira, últimamente se han visto hasta ángeles y caballos y qué sé yo qué, caminando. Son productos, aleluya, de cámaras e ilusiones en los cielos, ¿ok? Han habido tantas cosas que se están viendo en los cielos, pero todavía no es el tiempo. La venida de nuestro Señor Jesucristo, la próxima, no va a ser aquí visible, sino que va a haber y nosotros vamos a estar, ¿verdad?, encontrándonos en el cielo. La segunda venida de Cristo, ahí es que todo ojo lo va a ver. Pero esta que nosotros estamos esperando, va a sonar esa trompeta y nosotros vamos a ver con él en los cielos. Aleluya. No es que nadie nos engañe, nadie. Tanto nos dice así como nos dice en Apocalipsis. Pero no nos podemos dejar engañar. Hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Y va a venir mucha gente tratando de decirle, mira, yo vi al Señor allí, o yo vi allá, o ya es el tiempo. ¿Cuánta gente nos escucha en la radio que han censurado todo? Porque, y que el Mesías venía y se envenenaron todos. Engañado por el mismo enemigo. Por eso hay que orar, amado, para que el Señor pueda desatar esas mentes y convierta esos corazones de piedra en carne. Corazones de carne para que el Señor los pueda salvar. Alabado Dios. Jesús quiere que estemos advertidos al mirar estas cosas, porque ellos nos dirán que el tiempo de su venida está cerca. La actitud ideal es el bien espiritualmente y levantar la mirada de nuestro corazón a Dios. Es imprescindible que al mirar las señales cumplirse podamos decir amén, sí, ven Señor Jesús, amén. Mire, la pregunta, rapidito. Menciona dos virtudes que hicieron falta de Moisés para cumplir su ministerio. Él requirió primero ser obediente y segundo, un varón, ¿verdad? Entonces la segunda pregunta dice, ¿cuál fue la última plaga que hizo el faraón permitir la salida de los hebreos? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la muerte de los primogénitos? ¿Y en qué son más sagaces los hijos de este siglo que los hijos de la luz? Dice en Lucas que son más sagaces en el trato con sus semejantes. Y número 4, ¿qué debemos hacer cuando aparezca falso Cristo en este tiempo del fin? No dejarnos de engañar. ¿Verdad? Exacto. ¿Cuál es la conducta que corresponde al creyente frente a las señales del fin? ¿Qué debemos que hacer, amado? ¿Verdad? Conducirnos en temor a Dios. En el temor de Dios, en la obediencia a Dios, y todo va a salir bien, amado. Dios le bendiga, Dios le guarde y le cuide. Hasta aquí. Gracias al Señor por esta bella oportunidad. Dios me lo bendiga. Dios me limpia para
Y esto que está sucediendo ahora no es nada, amado. Por eso es que alejarnos más del Señor. Esto es solamente principios. Principios de dolores. Dios le bendiga, hermano. Pueden alabar al Señor, lo que yo le encanto aquí. Están calladitos. Están cansados, ¿verdad que sí? Alabado Dios. Pastor, con usted. Dios le bendiga. Glorioso Dios, Dios es bueno, para siempre es misericordia. Damos gracias al Señor por esta preciosa clase. Una vez más también nos del alma, alabados al Señor. La semana que viene la lección, el estudio bíblico, el número 11. Tremenda lección, hermano Juan, me sale correr por usted, ¿verdad? Alabado Dios, si mi mente bota no me engaña, alabado Dios. Seguimos hablando de escatología bíblica, alabados al Señor, de eventos del futuro que acontecerán, alabado Dios, muy importante, alabado Dios, concerniente al pueblo de Israel mientras estaba en Egipto, hermano. No fue que el pueblo de Israel fuese desobediente, el pueblo de Israel llegó porque hubo una hambruna, y al llegar allí estaba José. Después que terminó José de estar allí, alabado Dios, y el faraón que hubo durante el tiempo de José murió, alabado Dios, muere José, y el nuevo faraón que entra desconocía lo que sucedía con el pueblo de Israel, pero fue una promesa que Dios le hizo en el capítulo 15, versículos 13 y 14, en el libro de Génesis, hablando el Señor le dijo a Abraham de que su descendencia iba a ser tan grande, pero que iba a ser llevada a una tierra que por 400 años iban a ser sujetos a esclavitud. Y el versículo 14 del capítulo 15 de Génesis describe el Señor diciéndole, pero saldrán con riqueza. Dios es justo. 400 años, hermano, en esclavitud. Y ahora le tocó a este faraón, no sé si era Ramses o cuál de ellos era en esta dinastía, el que estuvo haciéndole fuerza y maltratándolo cuando Dios, mire, hay un mensaje que se llama faraones en el pueblo, hablando de la iglesia, hermano. Porque hay gente que tiene un corazón de piedra y son creyentes. Por eso es que Jeremías dice, ojalá que su corazón sea transformado a un corazón de carne. Porque en un corazón de carne Dios puede trabajar, alabado sea Dios. Pero cuando hay dureza en un corazón, hay peligro como lo hubo en la vida de Faraón, alabado Dios. Nos vamos a despedir, alabados del alma, alabado Dios. Le damos gracias por estar junto con nosotros. Sigue sonriendo. Alabado Dios. Damos gracias al Rey que vive y reina para mantener todo limpiecito ya, alabado Dios, para nuestra hermana Dori que nos va a dar el informe de escuela bíblica, y es un asunto interno, alabado Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su misericordia y su infinita bondad llena tu vida. Si estás enfermo, que el Señor te sane, deprimido, reprende en el nombre de Jesús, sacúdase, alabado Dios, le tiene miedo al alcohol y sacúdase también. Yo no sé a qué Cristo usted ha creído, pero yo sé las promesas que hay en la palabra. Gloria a Dios. Y aquí estamos bien gozándonos, como estaba acá el pueblo de Israel. ¿Dónde, José? En Gosén. Gosén. En Gosén, cuando vinieron las plagas, el pueblo de Israel estaba haciéndole fiesta a Jehová. Y nosotros seguimos haciéndole fiesta a Jehová. Alabado Dios, que ha sido nuestra protección y seguirá siendo. Que Dios le bendiga.